ser grabado. Ya empezó la grabación, de hecho, y que se inscribe en un conjunto de debates que está haciendo la Fundación. De hecho, próximamente va a haber un ciclo sobre temas de feminismo, lo invitamos también a seguirlo, a mantenerse informado, pero hoy día nos vamos a meter de lleno en el proceso constitucional chileno. Y tiene dos características esta entrada que vamos a hacer hoy. En primer lugar, que vamos a contar con tres personas que han estado muy cerca de este proceso, que han estado participando como asesores o como parte del equipo de expertos que estuvo al origen en la fijación de las reglas del juego con que se organizó todo el proceso constitucional. Dos de ellos, Javier Couso y José Antonio Ramírez, son abogados constitucionalistas. Pamela Figueroa es cientista política, pero especializada en estas materias y muy cercana y protagónica en todo lo que ha sido el proceso constituyente. Y queremos escucharlos y escucharla, Pamela, hoy día, a propósito de que estamos llegando a un momento bien importante porque ya la etapa, digamos, de construcción del texto finalizó, estamos en la etapa de armonización y de definición de las normas de la transición y por lo tanto ya más o menos sabemos el material, digamos, con que contamos, la materia prima que va a dar lugar a nuestra propuesta constitucional, y es como el momento de empezar a hacer una lectura, digamos, un poco más completa, de hacer un balance, de empezar a hacernos un juicio del texto que tenemos al frente. Y hoy día vamos a pedirles que nos ayuden a ese ejercicio, a Javier, a José Antonio, a Pamela. Les quiero agradecer a los tres por haber aceptado esta invitación y por estar en este diálogo, que lo vamos a organizar propiamente como un diálogo. O sea, vamos a evitar la exposición, así que cada uno llega y cuenta toda su mirada del proceso constituyente, y más bien vamos a ir conversando y agarrando temas para tratar de hacer una dinámica que nos permita ocupar bien el tiempo. Y en la última etapa vamos a ir recogiendo preguntas que ustedes vayan formulando a través del chat, tratando de meter también dudas o otros temas que no hayan quedado bien resueltos en la primera conversación que realizaremos ahora. La idea hoy es centrarnos en el texto constitucional. Todos tenemos muchas ideas, digamos, y juicios respecto a cómo fue el proceso o a cuánto el proceso va a influir en el resultado del plebiscito o en las opiniones que las personas tienen, pero pensamos que es un momento en que es muy importante como centrarnos en lo que el texto nos propone, porque el proceso va a pasar y el texto va a quedar. Y el texto va a ser en el fondo la materia, la base con la cual nuestro orden constitucional se va a constituir hacia adelante. Entonces, en vista de eso y concentrándonos en eso, digamos, en el texto, yo quisiera hacerles a los tres una pregunta que me la respondan en el grupo en unos 3 minutos máximo, algo como breve para empezar, que es su opinión respecto al sistema político en relación a los compromisos que trae el conjunto del texto constitucional. Como es un texto constitucional que pone una serie de nuevas exigencias, nos pone nuevos estándares, se pronuncia y entra la Constitución en materias que anteriormente o no entraba o lo hacía solo superficialmente. En el fondo todos sabemos que va a ser una Constitución bien, digamos, demandante para llevarla adelante, ¿no? Para implementarla, para lograr que las leyes que la aplican se dicten, para que después esas leyes funcionen, se cumplan, se vayan mejorando. Entonces, yo les quisiera preguntar, en primer lugar, dado el contenido que la propuesta constitucional tiene, ¿cuál es el juicio de ustedes de cómo quedó el sistema político? ¿Es un sistema político que es adecuado y se la va a poder sacar adelante, digamos, la implementación de esta constitución, o tiene problemas, y cuáles son esos problemas que ustedes identifican? Pamela, te vamos a dar a ti en primer lugar la palabra. Gracias, Carolina, y bueno, aprovecho de saludar a todos los amigos y amigas que están ahí, veo varios, así que les mando un abrazo a todos. A ver, creo que este sistema político está muy determinado por la forma de Estado, ¿ya? Creo que eso es algo bien interesante que pasó en este diseño, porque la definición del Estado regional determinó mucho el sistema político. El sistema político, el régimen político en sí es lo que menos cambia desde mi perspectiva. Se mantiene el presidencialismo, tenemos 2 cámaras, el Senado ya no va a estar, pero va a haber una cámara regional. Entonces creo que acá van a haber 2 cosas nuevas en el sistema político que van a determinar
desde mi perspectiva, el proceso político. La descentralización territorial, es decir, las regiones van a tener un rol más importante y eso sin duda va a ordenar la política de otra manera, y la definición también de una democracia paritaria. Probablemente la paridad va a ser uno de los aspectos más innovadores del sistema político, porque sin duda haber tenido una convención constitucional paritaria influyó mucho en eso. Eh, Creo que hay algunas cosas pendientes desde mi perspectiva, que van a ser muy relevantes también en cómo se determina el sistema político, que es el sistema electoral y el estatuto de los partidos políticos, porque el texto solo define en términos muy generales que va a haber un sistema electoral proporcional, eso se deja a la legislación, pero en un Estado descentralizado con nuevos actores, una democracia paritaria, con representación de pueblos indígenas, y con un poder más descentralizado, el cómo se determina ese sistema electoral y ese sistema de partidos me parece prioritario. Yo creo que va a ser una de las primeras tareas que debiera, si se aprueba el texto constitucional, que debiera asumir el sistema político, que es determinar un sistema electoral y un sistema de partido que raye bien la cancha a todos los actores políticos y sociales de cómo se empieza este nuevo ciclo político. Así que eso, no sé si me pasé los 3 minutos, traté de ser muy telegráfica, pero creo que... No, vas bien. Ah, ya, ok, ya. Entonces creo que eso es un diseño muy diferente, ¿ya? Entonces tenemos un Estado que cambia su forma a un Estado regional, ¿no es cierto? Por tanto, creo que la mayor redistribución de poder político es la territorial, ¿ya? Donde el presidencialismo va a tener más tensión, creo yo, es con los gobiernos regionales, con las autonomías regionales. El presidencialismo se mantiene, hay muy pocas atribuciones que variaron, creo que eso fue de donde menos se innovó, pero al tener una Cámara de Diputadas y Diputados que va a ser donde va a ser la arena política, ¿no es cierto?, el escenario donde se van a generar las deliberaciones y donde se tienen que construir los consensos políticos, me parece que en ese espacio va a ser muy relevante cómo se conforme esa Cámara de Diputadas y Diputados, y luego, ¿no es cierto?, la Cámara de las Regiones, que tiene como objetivo fundamentalmente representar estas regiones. Por eso creo que emerge esta distribución más territorial del poder político, y eso creo que va a impactar fuertemente el sistema. Creo que vamos a tener que ver cómo funciona ese presidencialismo con este Estado regional. Eso me parece que va a ser algo novedoso. Muchas gracias, Pamela. Misma pregunta, Javier. Sí, bueno, primero gracias por la invitación a la Fundación por la Democracia y a Víctor especialmente, que fue quien nos convocó. Yo quisiera complementar lo que ha dicho Pamela diciendo que si uno toma una mirada más amplia de lo que es sistema político y tiene en consideración que un sistema político ojalá maneje bien la tensión que hay entre gobernabilidad por una parte y control del potencial abuso de ese poder, creo que está bastante bien balanceado. O sea, no es un sistema que esté ni tan bloqueado como el actual, ni que se preste para una arremetida autoritaria de alguien que pudiera controlar el Congreso de Diputadas y Diputados y el Ejecutivo. Pero mirado, insisto, más ampliamente, creo que es muy importante que desaparezca el control preventivo del Tribunal Constitucional, las leyes de supramayoría, estoy hablando de leyes, no los quórum de supramayoría de la Constitución, eh, y también la mayor incidencia de la iniciativa popular de ley y derogación de ley, y en general todo lo que es instancias de democracia directa a nivel, en este caso nacional, pero también regional y comunal. Yo creo que eso va a refrescar, yo creo que la apuesta aquí es darle aire al sistema político. Como decía Pamela, no hay demasiados cambios desde el punto de vista del régimen político, un sistema presidencial, pero que es cierto, por otra parte, que el gran legislador va a ser el Congreso de Diputadas y Diputados. Y en ese sentido, vivir en un país donde la mayoría pueda generar legislación sin leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, sin el temor de que el Tribunal Constitucional eche abajo algo preventivamente,
es, y con la posibilidad de que haya instancias de democracia directa, yo creo que es difícil aquilatar el distinto sabor que va a tener nuestra democracia. Eso es algo que para mí es algo que cuesta anticiparse. Por supuesto, coincido con Pamela que el sistema electoral, que es como el sistema nervioso, a su vez del sistema político, no quedó zanjado. Y lo que quedó hace un guiño a una proporcionalidad, pero uno esperaría que hubiera una instancia de umbrales para tener representación parlamentaria, umbrales de votación mínima. Yo creo que esa es la única salida para terminar con la fragmentación que hoy día caracteriza al Congreso Nacional. Muy bien, muchas gracias, Javier. José Antonio, le damos la palabra a usted. Bueno, me sumo a los saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, la invitación es, yo soy parte de la casa quizás, ¿no? Gracias, Carola, por esta convocatoria, Víctor, a los amigos, ¿no? A Javier, a Pamela, de compartir, muy especialmente a Lucho Barceló, ¿no? Un constituyente que aplicado, que está dentro de los asistentes, un querido amigo, así que Lucho, un fuerte abrazo, y con el cual estamos trabajando en la convención. Así que un honor trabajar con personas como Luis Barceló. Y eso lo digo porque la diferencia entre, en 3 segundos, entre el proceso y la norma. Si ustedes escuchan a Javier o a Pamela, dicen, pero las críticas al unicameralismo exacerbado, puedo mostrar en los chats, incluso de amigos bastante ilustrados, que si escuchan a Javier o a Pamela, que han dicho, mira, no hay un cambio muy radical. Es verdad, cuesta, porque hay muchas imágenes, muchos fantasmas también, y además porque son muchas normas que al final la Comisión de Armonización le tiene que dar una cierta lógica, no va a cambiar las normas. Pero básicamente tenemos un sistema presidencial, no vigorizado como el que teníamos, pero sistema presidencial, con patrocinio en materias económicas. No hay materias de presupuesto que puedan pasar sin la concurrencia, por decirlo así, o patrocinio, en este caso del presidente de la República. La concurrencia de la Cámara de las Regiones, ex Senado. Si le sacáramos cámaras de regiones, ya el texto está aprobado, pero si le sacamos el nombre, podría ser Senado perfectamente. Ahí Javier y Pamela me pueden corregir, pero la verdad es que es un Senado que es una Cámara de Regiones con características de nuestro Senado tradicional, porque participa en el proceso de formación de ley, en las más relevantes, porque son todas las leyes que tienen carácter de afectar a las regiones. Prácticamente es difícil pensar normas en la cual no participa el Senado, tiene más facultades que el italiano o el español, y claro, la Cámara de Diputados es la instancia más política, que es lo que ha sido tradicionalmente. También, para agregar a lo que ya se ha dicho, que lo comparto, el sistema electoral quedó para la ley, no, por tanto ahí qué sistema de partidos políticos y qué sistema de votaciones vamos a tener va a quedar para el legislador. La legislación no tiene los quórum tan altos que tenía previamente, y por tanto lo otro que está vinculadísimo al régimen político es forma de Estado. Ahí tenemos un gran cambio, que son estas asambleas regionales que tienen potestad reglamentaria, no tienen potestad legislativa, sino que ejecutan normas legales de nivel nacional. Por tanto, está acotado su ámbito de actuación, y tienen un gobierno regional que distingue lo que es entre el aparato ejecutivo y el aparato legislativo a nivel regional. Y por último, hay normas sobre estabilidad y sostenibilidad financiera que están en todos los ámbitos regionales y nacionales, que dan certeza o cierta seguridad que no hay iniciativa territorial, ni en tributos, ni en presupuesto, ni en gasto, que pudieran afectar la estabilidad presupuestaria. Eso por ahora, Carolina. Muchas gracias. Han estado muy dentro de los tiempos los invitados, así que se les agradece mucho. Hoy me sumo a la bienvenida a Luis Barceló, se agradece mucho la presencia, Luis, además porque tus palabras o lo que puedas como ilustrarnos desde dentro del proceso puede ayudar a enriquecer este debate aún más. Quisiera llevarlos ahora, asumiendo que ya hicieron una primera, digamos, bajada de lo que piensan del sistema político para lo que viene,
a dejar como de lado el sistema político y a pensar en el resto del texto constitucional. Como son muchas materias y no tenemos el espacio así de ir una por una, quisiera preguntarles así como en términos generales, así en una barrida, en una mirada amplia, ¿cuáles son las cosas que ustedes más valoran de cómo ha ido quedando el texto y los mayores problemas que ven? 3 y 3, digamos, 3 cosas que encuentran que son como lo más rescatable, lo más importante que se logró, y 3 que quedan. Se nos fue Carolina. No sé si está. Perdimos a Carolina. Perdimos a Carolina un segundo. A ver si es que quedó planteada la pregunta, ya que estás hablando, José Antonio, si es que tú quisieras compartir. Bueno, vale, gracias. Vamos, ahí está Carolina. Carolina, estás muteada, Carolina. Dale nomás, se me cortó. Vamos a ir al revés ahora. Tú, después Javier y después Pamela. 3 minutos igual. Bueno, mira, brevemente, yo diría algo se ha dicho acá, obviamente la incorporación de los pueblos originarios, la aceptación, dándole una solución al problema histórico del reconocimiento, un reconocimiento bastante audaz en sentido constitucional. Javier lo conoce muy bien. Hay pocas constituciones que hagan una referencia tan explícita a la plurinacionalidad y la pluriculturalidad. Puede representar un problema, voy a decir inmediatamente es una ventaja, pero de la manera que está consagrado y tan reiteradamente puede ser un problema. Así que lo pongo aquí inmediatamente, las dos caras de la misma moneda, que va a ser un tema interesante, pero complejo, que vamos a tener que desarrollar. No veo, es un área compleja, pero vamos a tener que conciliar que dos cosas. El reconocimiento, pero por otro lado que el Estado de Chile, su territorio es indisoluble, es unitario, y las obligaciones que tiene el Estado están muy bien acotadas en el sentido de dar representación a estos pueblos y participación. Por tanto, pero hay algunas palabras de autodeterminación dentro del contexto de la unidad territorial que vamos a tener que interpretar. La otra ventaja son, algo lo mencioné, la estabilidad presupuestaria, la concurrencia del presidente, la obligación del Parlamento de tener una oficina técnica para temas financieros, de manera que cualquier propuesta tenga una evaluación técnica, y por otro lado, todo el control que se mantiene por los órganos, no solamente la Contraloría, sino la unificación de alguna manera los tribunales administrativos. Eso pasa a ser un aporte al reclamo de los usuarios y a la forma de actuación del Estado frente a conflictos. Por otro lado, el defecto podría ser también en el tema de los pueblos originarios, el tema de lo que se ha hablado, los sistemas de justicia que son propios de los pueblos originarios. La verdad es que eso es una interpretación que no hay que compartir, sino más bien lo que busca es en áreas culturales propias de su idiosincrasia y no en materias tradicionales como puede ser el tema penal o el tema civil. Y eso lo hemos compartido varias veces con el representante de los pueblos originarios. Y tercera ventaja que tiene es la descentralización. Aquí hay un esfuerzo importante de descentralización territorial y mencionaba muy bien Javier, métodos de democracia directa, iniciativa popular, iniciativa para derogación y formas de participación a nivel territorial y local que, sumado al plebiscito en algunos casos, van a hacer que la ciudadanía tenga métodos, entre otros, de participación, pero con estabilidad presupuestaria y con controles jurisdiccionales. Eso, Carlos. Ya, pues. Muchas gracias, José Antonio. Yo había dicho al revés, pero para que no quede Javier segundo, que era igual que la vez pasada, pongamos a la Pamela segunda y a Javier tercero. Para terminar. Ok, vamos a ir innovando también acá. A ver, de las 3 ventajas, yo creo que número 1, así indudablemente, es la definición del Estado, de un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esa es la gran innovación de esta Constitución y me parece que es la que recoge de mejor manera una demanda social de un Estado que sea más inclusivo. ¿Ya? Creo que eso, y bueno, eso
obviamente se asocia al catálogo, al nuevo catálogo de derechos sociales que está definido, que está ampliado, y eso me parece relevante. Probablemente es lo que más se va a observar. El segundo punto, que creo que es lo que va a hacer que este proceso constituyente chileno sea muy innovador a nivel global, es la definición de una democracia paritaria. ¿Ya? Eso nos lleva a estar muy adelante, ¿no es cierto?, de lo que es el debate global sobre la democracia, y es un hecho muy concreto de ampliación de la ciudadanía. ¿Ya? Yo creo que la historia de Chile, una de las formas en que hemos ido profundizando nuestra democracia es a través de la ampliación de la ciudadanía, es decir, incorporar a nuevos actores al proceso político y social. Y creo que eso es muy relevante en el proceso constituyente actual. Y en tercer lugar, en la parte más orgánica o sistema político, creo que la definición del Estado regional plurinacional y multicultural, ¿no es cierto?, que también mueve bastante la estructura actual que tenemos, que incorpora, además, como ya se ha mencionado, mecanismos de democracia directa. Yo creo que esos aspectos, porque lamentablemente, a pesar de que hubo muchas iniciativas inicialmente, el régimen político no logra moverse mucho. Creo que eso vamos a tener que ver cómo funciona con estos mecanismos de democracia directa y de regionalización, porque una de las grandes complicaciones, ¿no es cierto?, de la política actual tenía que ver con este sistema que estaba trabado, que estaba bloqueado. Entonces me parece que estos dispositivos de regionalización y democracia directa son factores interesantes para ver si eso se puede mejorar en algún sentido. De las cosas más difíciles, bueno, creo que hay una dificultad, y aprovecho de saludar a Luis también, porque voy a hablar ahí un poco de la convención, es que no tiene que ver necesariamente con el texto, que es en esta última fase cómo se va a ir apropiando este texto constitucional, se lo apropia la ciudadanía y deja de ser un texto solo de la Convención Constitucional. Yo creo que ese es como algo que todavía vemos como dificultad, porque todos los estudios muestran que hay mucha asociación a una valoración más de la convención que del texto propiamente tal. Entonces creo que este es un momento muy relevante para poder sacar el texto de la convención propiamente tal y dejar que se apropie la ciudadanía. Otra dificultad probablemente va a ser la extensión del texto, porque como es tan extenso, para muchas personas es difícil acercarse, ¿no es cierto?, conocerlo. Creo que ahora con la armonización y la definición de ciertos capítulos, por decir de alguna manera, va a permitir que sea de mayor comprensión para sectores más amplios de la población. Y me parece que, bueno, yo por mi formación profesional voy a insistir permanentemente en que uno de los aspectos que quedó abierto y que es muy relevante resolver tiene que ver con el sistema electoral y el estatuto de partido. O sea, sabemos que eso es materia de la legislación futura, pero no puede estar fuera del debate por ahora, porque sabemos que la tensión que hay en esta apropiación del texto de parte de la ciudadanía y los actores políticos y sociales, o sea, que salga de la convención, es porque porque hay tensiones, ¿no es cierto?, en cómo se transita hacia hacia una nueva constitución, hacia un nuevo régimen. Así que creo que mis puntos más débiles no están necesariamente en el texto, sino que en el proceso que tenemos que hacer para que ese texto sea parte del debate ciudadano y deje de ser parte solo de la Convención Constitucional. Gracias, Pamela. Bueno, Javier, te dejé un tiempo más porque estabas en la mitad y no podías decir solo la parte de las cosas buenas y sin decir estas preocupaciones, pero estuvo muy interesante, así que no importa. Javier, tu tiempo. A ver, yo diría que cuando uno toma una mirada panorámica y cada uno de nosotros tiene el sesgo de lo que le ha preocupado más respecto de la crítica que tiene a la actual Constitución, yo diría que cuando uno mira, uno aquilata que esta Constitución es una de las más, digamos,
la legalidad constitucional más ortodoxa económicamente que uno puede imaginar, el orden público económico, que está bajo el título de Estado subsidiario, es uno hostil a la labor del Estado empresario, es hostil al sindicalismo, es hostil a la huelga, la menciona solo para prohibirla al sector público, es muy mezquina con los derechos sociales. El recurso de protección básicamente está para todos los otros derechos, pero no los sociales, y ha impedido en la práctica siquiera la imaginación institucional en lo que ha sido una estructura de provisión de derecho a la educación y salud que es estratificado. O sea, es bien impresionante que un sistema donde hay cotizaciones, por ejemplo, de salud, recordemos el intento del presidente Lagos de financiar el auge con 2 puntos de los 7 para un fondo solidario, como fue imposible. Pensemos en la titularidad sindical. O sea, yo diría que los constreñimientos del orden público económico constitucional son inmensos y son anómalos. Hay muchas variaciones de capitalismo, muchas variaciones de economía de mercado, pero la que esta constitución establece está, digamos, en un extremo. Entonces diría que el paso detrás del título, digamos, de la canción, del paso del Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, esta apertura a posibilidades de imaginación institucional para realmente avanzar una socialdemocracia. Porque en Chile la palabra socialdemocracia ha sido deprivada de todo contenido, digamos. Es un ideal exigente la socialdemocracia, no es un ideal, digamos, y suelen no haber estallidos sociales en países donde hay socialdemocracia. Ese diría yo que es el primer gran aporte de esta eventual nueva constitución. En segundo lugar, se ha mencionado mucho, pero mirado de fuera, el Estado regional y la descentralización, el fin de que esta enfermedad latinoamericana, que en Chile se padece con mucha mayor fuerza, Santiago es Chile. La gente no le toma el peso al hecho de que en una ciudad como Punta Arenas no haya oncólogos o no haya habido. La gente de muchas regiones tiene que trasladarse. Acá en Santiago están las mejores universidades, los mejores hospitales, la mayor actividad cultural, económica, etc. Eso es una enfermedad. Y si el Estado regional puede avanzar a terminar con esa patología, me parecería fantástico. Y forzado a buscar las 3 más importantes, yo creo que la paridad tampoco le hemos tomado el peso. Mis colegas que dedican su vida al derecho constitucional comparado, extranjeros me reportan que que esto sería el aporte al constitucionalismo comparado mundial, sería un Estado paritario. Fíjense que ya es de las cosas que echamos a andar que funcionaron. Se ha criticado mucho la convención, pero no he escuchado una sola crítica, ni el más acérrimo defensor del rechazo, a la calidad paritaria que tuvo la convención. No he escuchado una sola crítica, porque ha sido un aporte, no ha sido algo que le haya hecho daño a ese proceso deliberativo. Y por lo tanto el Estado paritario yo creo que va a ser una cuestión extremadamente importante. Creo que cambia de una vez y para siempre. Esto está acompañado, cruza transversalmente toda la Constitución. El derecho de cuidados tiene una connotación de feminismo legal cuando uno lo mira. ¿Quiénes son las que hacen el cuidado de ancianos y de niños? ¿Cómo está la división sexual del trabajo? Todo eso está detrás de la paridad. Luego, en las cuestiones que están al debe, yo coincido. Hay 3 cuestiones que me parecen que son... La primera, lejos, la más complicada, es el sistema electoral, que no se haya zanjado, porque deja la posibilidad de que incumbentes, de alguna u otra manera, dado las normas transitorias que es muy probable que se aprueben, tanto los senadores y senadoras como los integrantes del Congreso actual, de la Cámara, son incumbentes y probablemente van a elaborar ese sistema electoral como incumbentes, y sabemos lo problemático que es eso. El conflicto de interés es obvio, y eso es un déficit importante. Yo creo que, a pesar de que quedó bastante razonable el Consejo de la Justicia, me parece a mí que el ruido que produjo fue innecesario, y en general la independencia externa de la judicatura en América Latina es el mayor problema de la judicatura. La posibilidad y eso no está en riesgo con el Consejo de la Justicia, pero creo que produjo demasiado ruido
y no habría innovado yo mucho en eso. Y en el estado de excepción constitucional yo creo que el estado de emergencia fue un error haberlo, digamos, no haberlo incluido. Creo que ahora, vamos a tener que digamos, vamos a tener que recurrir a legislación. Es verdad que en Chile nos hemos mal acostumbrado. Se puede legislar para que eventualmente las Fuerzas Armadas refuercen el orden, pero sin recurrir a lo que implica un estado de excepción. La gente se olvida que un estado de excepción excepciona la vigencia de los derechos fundamentales en los lugares donde se decreta. Estoy hablando de libertades importantes. En Chile tuvimos una enfermedad también en el siglo XIX. Tuvimos cerca de 20 años viviendo bajo estado de excepción. En América Latina es recurrente. De hecho, recomiendo el libro de Brian Loftman, La Constitución de la Tiranía, donde hacen recorrido de 200 años sobre el abuso del estado de excepción. Pero dicho esto, en Chile la impresión que puede dar de que, por decirlo así, se está privando al Estado de una herramienta legítima es relevante. Y yo habría mantenido el estado de emergencia. Quizá habría trabajado en diluir un poco las excesivas restricciones a las libertades del estado de sitio. ¿Me escuchan? Sí, Carla. Parece que ahí se nos cayó la Carola. ¿Mm? Sí, como que a lo mejor apaga la cámara y solo audio y ahí el internet se estresa menos. No sé si... Lo que podemos hacer como los teloneros, ¿eh? Podemos hacer algo entre Javier y la Pamela, ¿eh? Pero bueno, como ahí no sé si se va a meter de nuevo la Carola. Quizás para interactuar un poco, a ver si le voy a hacer una pregunta a la Pamela y a ver si le interactuamos con Javier. El hecho de que si vemos la norma sobre el sistema electoral es bien pobre porque los constituyentes, y ahí Lucho Barceló cuando opine, la verdad es que el sistema electoral por el cual llegamos a los constituyentes, la mayoría de los constituyentes tenían una gran mínimo común. El reproche completo a los partidos políticos, o sea, de todos los sectores. Muchos eran o independientes declarados, ¿cierto, Pamela? O otros independientes de los partidos. Pero en general los partidos no tienen relación con los constituyentes y tampoco vinculación directa con el gobierno que es elegido. Entonces, y hay como una comilla animaversión a los partidos tradicionales, en general, salvo excepciones. Entonces, yo no sé si eso también, Pamela, en tu opinión, o Javier, influyó decisivamente en remarcar mucho la independencia y dejar a los partidos políticos prácticamente sin mención en el texto constitucional y obviamente sin sistema electoral. Sí, yo voy a partir, creo que es algo muy complicado. Yo creo que así como la paridad es lo que más, el aporte más importante, la innovación más importante en términos democráticos de la Convención y del texto constitucional, haber diseñado un sistema electoral con listas de independientes es algo que yo no recomendaría nunca más implementar. ¿Ya? Yo no recomendaría implementar listas de independientes para elección de ningún órgano colegiado. Yo sé que defender a los partidos políticos es como poco popular, pero soy una gran defensora de los partidos políticos y del sistema de partidos, ¿ya? Y creo que eso es muy relevante decirlo, aunque no sea lo más popular, ¿no es cierto? Creo que eso, la fragmentación que hubo a partir de estas listas independientes, que además la lista independiente más renombrada inicialmente, que fue la lista del pueblo, recordemos que la Convención Constitucional termina sin ningún integrante en esa organización, dificultó mucho la capacidad de construir grandes consensos, ¿ya? Y tal vez eso es uno de los aprendizajes de este proceso, ¿no es cierto? Creo que la necesidad de tener un sistema de partidos democrático, institucionalizado, fuerte,
con raíces en la sociedad, es fundamental para el nuevo ciclo político. Y la revalorización de la política tiene que estar presente porque creo que es lo que permite, ¿no es cierto?, que la sociedad tenga proyectos a largo plazo y se puedan consensuar y construir proyectos más allá de la propia política de las identidades, ¿no es cierto? Esta suma de las identidades que es la política actual, no solamente en Chile, sino en distintos países, pero que es lo que ha generado un retroceso de las democracias en general y un avance de las autocracias, ¿no es cierto? Entonces, me encuentro muy relevante lo que plantea José Antonio, porque yo creo que ese sí es un punto donde hay que hacer una inflexión. Por eso creo que es tan relevante el debate sobre el sistema electoral y sobre el estatuto o el sistema de partidos que viene hacia futuro. Nosotros tuvimos hace pocos años una reforma muy importante al sistema electoral, a la ley de financiamiento, al sistema de partidos. Creo que eso permitió refrescar un poco la política y sobre la incumbencia de quienes discuten las normas electorales y de partido, eso es una constante, ¿ya? Y siempre, ¿no es cierto?, quienes discuten las normas electorales son incumbentes. Pero para eso hay mucha experiencia comparada que muestra cómo tú puedes hacer, ¿no es cierto?, normas electorales que se vayan implementando en el tiempo. Y bueno, Chile es el mejor ejemplo de que los propios incumbentes sí han sido capaces de hacer grandes reformas. O sea, la reforma es del año 2014-2015, pero la ley, la 21.216, que define la paridad de las listas independientes, los escaños reservados, también los hizo el Congreso, ¿ya? También fueron reformas electorales hechas por el Congreso. Entonces, eso sí muestra la capacidad del Parlamento, del Congreso, de los órganos colegiados, donde están representadas las fuerzas políticas, de hacer innovaciones que permitan incorporar nuevos actores a la política. Yo creo que esa es como la gran constante de Chile. Eso también se hizo el siglo XX, ¿no es cierto? Cuando se hace la Constitución de 1925 y se incorporan nuevos sectores sociales, también son los incumbentes los que lo hacen. Entonces, creo que eso es una dificultad, pero no es una limitante, porque siempre la reforma electoral se va a hacer desde los incumbentes. Y para darle al paso a Javier, porque estamos jugando de memoria aquí, ¿ah? Pero, Yo ya volví Javier, en todo caso. ahí está, Yo ya voy a volví. dejar a Carolina y voy a aprovechar de decirle algo a Javier y dejo a Carolina si es que se puede conectar. Sé, Sí, Javier, estoy aquí. sé, Javier, que tú estás colaborando en el Ministerio de Hacienda o con el Ministro de Hacienda. Entonces, y dejo a Carolina, te comento para el fantasma de la inestabilidad económica, que obviamente va a ser parte de toda la campaña que vamos a tener en las próximas semanas. Si esa va a ser la campaña, que es una de las partes de los principios, ¿cuáles son, en tu opinión, cómo la gente percibe lo contrario? O sea, que esto no es inestabilidad económica o problema de crecimiento económico, sino que sí sirve para el crecimiento económico. Y si la Carolina está, le dejo la batuta. Sí, Dale, José Javier. Antonio. Estoy aquí, Ah, pero sin cámara porque es tan mala la señal que es más estable si no hay cámara. Creo que muy buena pregunta que ha puesto José Antonio y agregaría para hacerla en un solo paquete, eh, viendo los temas que ustedes visualizaron como activos, digamos, y problemas, me gustaría pedirle a Javier y a Pamela que se pronunciaran sobre algo que José Antonio planteó, que es esta curiosidad de poner como un gran avance del texto la plurinacionalidad y al mismo tiempo verlo con preocupación. Me gustaría saber la opinión de ustedes en esa materia. Javier Bueno, son primero, dos. para que hable lo de José Antonio y esto segundo que planteé recién. Sí, parto por lo de José Antonio. A ver, cuando uno mira en perspectiva, yo diría, comparada, lo que es la regulación constitucional de la economía, lo que tenemos es un país que tiene veamos por el lado de los activos, por decirlo así, un banco central autónomo. Recordemos que buena parte de los países no tienen una autonomía constitucional, no otorgan una autonomía constitucional a sus bancos centrales. Para empezar, Estados Unidos y Trump coqueteó con eso, de hecho. Por otra parte, uno le pide, por lo tanto, una institucionalidad monetaria y cambiaria que sea autónoma para evitar el control de esa política con vistas a la reelección. No hemos hablado de la reelección presidencial, que es un elemento
que es quizá donde más crítico es un banco central, porque la tentación de un gobierno que busca la reelección inmediata es utilizar, digamos, la máquina de imprimir dinero para efectos de crear una bonanza artificial con vistas a la reelección. Así que no puedo exagerar suficientemente la relevancia de tener un banco central robusto en su autonomía y en su profesionalismo. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, cuando uno mira, insisto, el gran esquema de las cosas, es tener una garantía del derecho de propiedad también robusta. Claro, como Chile tiene hoy, de acuerdo al estudio de Ginsburg y Elkins, la mayor cantidad de palabras dedicadas al derecho de propiedad en relación al total de palabras de toda constitución escrita en el mundo actualmente vigente, por supuesto que cualquier regulación del derecho de propiedad va a parecer pálida, débil al lado de lo que tenemos. Pero cuando uno lo mira comparado con el promedio de los países desarrollados, OCDE, el grado de detalle que se logró es muy robusto. No es solo sobre toda clase de bienes, no es solo una expropiación que se indemniza por un justo precio que tiene un sentido técnico, no quiero entrar en el detalle, pero básicamente esto significa valor de mercado y lo puedo explicar en detalle más adelante, y con previo pago a la apropiación por parte del Estado. O sea, luego, el tercer elemento, todo esto estoy nada más que reproduciendo lo que Oliver Williamson, que estudió, por decirlo así, las instituciones legales del capitalismo, así se llamaba el libro de él, porque son variaciones de capitalismo los que hoy día, salvo excepciones muy contadas como Corea del Norte o incluso la República de China, el resto del mundo vive en variaciones de capitalismo. Uno podría decir, lo que tenemos es que, por decirlo así, el sistema nervioso, el sistema económico, en este caso el sistema monetario cambiario, está asegurado, está en manos técnicas y autónomas. El derecho de propiedad, la libertad de emprender, esta constituyente con la radicalidad que tiene comparado con el resto de los parlamentos que han habido en Chile, los congresos, las legislaturas de los últimos años, consagró principios como el de responsabilidad fiscal, el derecho al emprendimiento, todos derechos que no aparecen en buena parte de los países desarrollados. Libertad económica. Entonces, todo el ruido que hemos tenido, creo yo, se produce por un cambio de paradigma en dos ámbitos, particularmente en el tema de las aguas, donde lo clave es la transición, pero no hay nada sorprendente, es el modelo de California, el modelo de autorización, en vez de derechos perpetuos de agua. El problema es que, insisto, estábamos acostumbrados a una cuestión que, para darles solo un ejemplo, el libro más importante sobre derechos de agua en Chile se llama Contra la corriente, publicado en inglés, Against the Current, y creo que el título dice bastante. Es por un profesor norteamericano que dirige el Departamento de Aguas de la Universidad de Arizona. Contra la corriente. Yo diría, todo el modelo constitucional económico era contra la corriente. Por eso nos da mucho miedo, no a nosotros, pero en general a los empresarios chilenos les da más miedo que a los empresarios extranjeros, que invierten en muchos países y se dan cuenta que es mainstream. Morgan Stanley no fue contratado por el gobierno de Chile para decir lo que dijo, está contratado por fondos de inversión. Y básicamente dijo, es kosher, en palabras típicas de los anglosajones. Está ok, no es tan business friendly como lo era el país más neoliberal del mundo en su orden constitucional. Pero creo que no tengo tiempo para abordar, dejaré para la segunda ronda lo plurinacional porque ya me extendí mucho en este tema. Gracias, Javier. Pamela. Bueno, creo que la definición del Estado chileno como un Estado plurinacional también es uno de los avances más importantes. Probablemente se ha transformado también en uno de los temas más polémicos. Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Yo vengo siguiendo el cambio constitucional hace bastantes años, bueno, igual que Javier y José Antonio. Y no se veía inicialmente como que el tema de la plurinacionalidad o el reconocimiento constitucional o las distintas dimensiones de lo que ha sido el debate sobre la plurinacionalidad fuera a tener tanta relevancia, pero ahora uno ve que hay mucha crítica, bueno, sobre todo de quienes se oponen al cambio constitucional sobre lo que algunos han llamado la indigenización del texto constitucional.
Pero creo que llegar a la plurinacionalidad también ha sido un proceso largo, ¿no es cierto? Creo que también la representación de los pueblos originarios, los escaños reservados que se asignaron, la forma en que se definieron, que también incorporaron una dimensión paritaria, muestra una opción institucional muy relevante de los pueblos originarios de querer ingresar al debate constitucional, de querer poner sus temas sobre la mesa en un largo camino, en una larga trayectoria que han tenido los pueblos originarios en distintos diálogos y procesos. Y creo que hicieron una apuesta política institucional. Un grupo importante de los pueblos originarios estar acá. La plurinacionalidad, como lo han definido intelectuales de los propios pueblos originarios, como Fernando Pairicano, Salvador Millaleo, es un concepto que ha aunado, ¿no es cierto?, las demandas, los anhelos de los pueblos, y creo que representa también lo que es la sociedad chilena, y me parece que es muy importante que esté. Probablemente en armonización, y a lo mejor ahí, bueno, Luis nos puede contar un poco más, se va a ordenar un poco más, se va a ordenar de otra forma como ha sido la descripción de la plurinacionalidad, pero para mí la plurinacionalidad es una buena noticia. O sea, yo creo que la democracia se profundiza cuando tú logras establecer instituciones que incorporan sectores que han estado históricamente excluidos, como es el caso de los pueblos indígenas y los pueblos originarios de Chile. Oye, voy a hacerles dos preguntas. En una voy a sumar a Luis, ya que está aquí para aprovecharlo. Y otra pregunta más, y después vamos a abrir paso a las preguntas que tengan los participantes. La primera pregunta no estaba en el plan, pero dada la conversación que hemos tenido, me parece que es relevante ponerla. Todo lo que ustedes han dicho da cuenta de que el texto, claro, tendrá temas que uno puede no estar de acuerdo o tener dudas, pero en el marco de un proceso de esta complejidad, con todas las temáticas que están involucradas, con la tensión externa que se enfrentó, con los problemas que tuvo dado la conformación de la convención, ninguno de ustedes tres da la impresión de que tiene una gran preocupación con el texto constitucional, ni que ven como que esto es muy complicado, que estamos al borde de ningún abismo. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo interpretan ustedes o cómo ven el hecho de que en el mundo político que se define progresista haya tantos sectores que han tenido una actitud tan alarmista ante este proceso? ¿De qué da cuenta eso? Da cuenta de que el texto actual, digamos, como era profundamente conservador y tenía un cierto sesgo, cualquier cosa al lado de eso es visto hoy día como que estamos un poquito, tenemos corrida los márgenes y eso asustó a alguna gente. Da cuenta de que con el pasar del tiempo alguna gente ha evolucionado a una postura más conservadora, da cuenta de que no están bien informados, da cuenta de qué y cómo lo podemos enfrentar, porque es parte del clima que nos rodea y parte del debate que estamos teniendo aquí es político, ¿no? Y se refiere a cómo abordar el momento en que estamos. Partiría en esta vuelta primero por la Pamela, después por Javier y después por José Antonio en el orden que tuvimos la primera vuelta. Sí, bueno, hay muchas cosas de lo que pregunta la Carolina que probablemente se va a ir dilucidando con el tiempo, ¿ya? Pero yo creo que hay dos cosas, ¿ya? Lo primero es que, y esto cuando uno estudia los procesos constituyentes comparados es bastante común, es muy difícil disociar el texto del proceso propiamente tal, ¿ya? En general uno dice, hay, ¿no es cierto?, la Constitución no es solamente el texto, sino que también es el proceso. Y en ese proceso, por distintas razones que pueden tener fundamento o no, ¿no es cierto?, ha habido una crítica tal vez a la Convención Constitucional más que al texto propiamente tal, ¿ya? Y esa crítica a la Convención, a cómo se desempeñó, etcétera, para algunos, ¿no es cierto?, es razón de distanciarse del texto y de diferenciarse del texto propiamente tal. Por eso yo decía que uno de los desafíos ahora
es que el texto debe salir de la Convención Constitucional, porque yo entiendo, y Luis nos podrá contar más, pero es muy entendible, ¿no es cierto?, que los convencionales constituyentes quieran defender su propio texto, ¿no es cierto?, pero ese texto no va a ser un texto de la ciudadanía hasta que ese texto no salga, ¿ya? Entonces, y que la convención entregue el texto, ¿no es cierto? Entonces, cuando la defensa del texto constitucional implica tensionarse con los actores políticos, con los actores sociales que están fuera de la convención, genera, ¿no es cierto?, lo que yo llamo esa distancia hacia el texto, y criticar el texto y decir que el texto no es todo lo que debiera ser, y probablemente porque es un texto plural en un contexto, como yo decía, de una política muy identitaria que hizo muy difícil construir un gran acuerdo político. Yo creo que esto más bien es suma, ¿no es cierto?, de propuestas, de ideas, más que un acuerdo político. Yo creo que eso, uno podría decir, es uno de los problemas que tenemos que resolver, y para eso es importante que los actores políticos y sociales que no son representantes de la Convención Constitucional entren a ese debate. Entonces, por eso es tan importante las transitorias, la armonización, o sea, estas semanas son muy relevantes en ese sentido, ¿no es cierto? Y yo creo que mi segunda lectura es que no tiene que ver tanto con las temáticas, con la dirección que pueda tener el texto constitucional, sino con la intensidad, ¿ya? Porque algunos dicen, ya, estamos de acuerdo con que exista la paridad, pero nos parece que está demasiado, ¿no es cierto?, especificado, y eso genera una rigidez en el texto. Lo mismo con plurinacionalidad o con otras materias. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con el proceso político propiamente tal y con el nivel de profundidad, de especificidad, como lo queramos llamar, de las distintas dimensiones, porque cuando uno ve quienes critican el texto actual que propone la Convención Constitucional, dicen, bueno, queremos tener un Estado social y democrático de derecho, queremos reconocer a los pueblos indígenas, queremos que las mujeres tengan más derechos. Entonces, como que la temática en general está representada en quienes critican, pero lo que cuestionan es la profundidad, ¿ya? Así que creo que por ahí plantearía que son como las dos grandes líneas de por qué se genera este distanciamiento. O sea, los que no se sienten como partícipes, los que no se sienten creadores, fundadores, y por eso es importante tratar de construir eso en lo que viene, y las transitorias, si puede el actual Congreso reformular el texto o no, todo tiene que ver con eso también. O sea, la nueva Constitución no es para los convencionales constituyentes, la nueva Constitución es para la sociedad chilena, es para la política chilena. Entonces, eso creo que hay que visualizarlo. Muchas gracias, Pamela. Javier, por favor. Sí, yo voy a hacer un aporte, digamos casi un reporte desde lo que ha sido mi experiencia como miembro de la Comisión Constitucional de la Democracia Cristiana. Yo soy militante de la democracia cristiana, y lo que hemos vivido ahí es bien, creo yo, revelador de lo que ha ocurrido. Me parece a mí que, bueno, en el caso de la democracia cristiana, la paliza que tuvo electoral en la elección de convencionales ya puso a los constitucionalistas y al partido en general a la defensiva. Yo creo que habría sido más allá del despliegue identitario, habría sido otra la historia sin la democracia cristiana, estoy hablando solamente de cómo lo he visto al interior de esta particular subcultura. Y fue particularmente fuerte entre quienes perdieron, Cortázar, estoy pensando, con la excepción muy importante de Patricio Zapata, pero gente que perdió la elección, como que sintió como que le costó mucho adecuarse. ¿Qué pasó aquí? Cuando vieron el despliegue que para ellos era extravagante, de tanta visibilidad indigenista, o digamos, el caso Rojas Vade, eso fue alienando. Pero me parece a mí que, ¿para qué hablar de cuando Daniel Stingo dijo aquí de una manera muy, muy inapropiada, que aquí la vamos a escribir nosotros, ustedes perdieron? Fue un quiebre. Baradit, toda esa retórica inflamada de muchos y muchas convencionales, particularmente de izquierda,
empezaron a minar la confianza en la convención, pero llegó un momento cuando, y esto solo se agravó a niveles ya de paroxismo, justo cuando surge Amarillos, que es cuando las comisiones empezaron a hacer sus reportes. Ahí ya todas las luces rojas y amarillas se prendieron, digamos. La gente empezaba a decir, pero casi como se volvieron locos, etcétera, etcétera. Bueno, esto, cuando vino el rol moderador, y en ese caso yo creo que esta dinámica, para nosotros que queremos una nueva constitución al interior de la democracia cristiana, que estamos absolutamente comprometidos con ella, no tenemos ningún empacho de decir que si esto resulta, yo puedo ser injusto con algunos grupos, pero creo que va a ser gracias al colectivo socialista. El rol del colectivo socialista no se puede enfatizar suficientemente, porque fueron objeto de bullying al interior de la convención y dentro de su propio partido, por parte del establishment, particularmente el Senado. El rol del Senado ha sido, en la democracia cristiana y en el Partido Socialista, impresentable. O sea, no le dieron ni un interés a este proceso hasta que se planteó la posibilidad de ser sustituido por la Cámara de las Regiones. Invitaron a la Comisión de Venecia, y cuando la Comisión de Venecia dijo que no había nada particularmente negativo, se olvidaron de la Comisión de Venecia. O sea, fue un corporativismo, y creo yo que aquí puede haber desde miedo al cambio, desde un tema generacional, desde simplemente un cambio un terremoto, digamos, que se le movió el piso a mucha gente. No me lo explico de otra manera. He visto cómo en lo económico, por ejemplo, solo cuando hablaban figuras autorizadas, me ha tocado trabajar muy de cerca con Mario Marcel desde el 11 de marzo, y he visto como personas, ¿cómo en serio Mario Marcel cree que no es un mamarracho el Estado regional y que nos va a llevar al endeudamiento crónico como Argentina? O sea, la falta de capacidad de mirar las cosas con frialdad, el olvido del quiebre del estallido social, yo creo que es increíble la capacidad de negación que hay. Y por eso es que la gente se impresiona mucho con la vehemencia con que gente como Patricio Zapata, que estaba en muchas cosas a la derecha mía, yo soy alguien absolutamente pro-choice, pro-matrimonio igualitario, soy un socialdemócrata que se involucró en la democracia cristiana porque era el único partido socialdemócrata cuando yo tuve que elegir. Pero finalmente, todo esto es un conjunto de elementos que creo que la campaña ofrece la oportunidad, la campaña, una vez que el texto esté hecho, de que voces como las de Agustín Squella, yo creo que lo que ocurrió el domingo con Squella dejó a mucha gente de ese sector que estaba como incomodado, como offside. ¿Cómo este señor que fue tan sensato dice que hay que llamar a votar a prueba? Quedaron absolutamente descolocados. Entonces, esto va a dar para mucho estudio, pero esta es una impresión que tengo, digamos, que lo primero que me suscita tu pregunta, Carolina. Oye, gracias Javier, muchas gracias, muy interesante. Queremos escuchar a José Antonio con su opinión sobre esto. Gracias, Carolina. Bueno, me sumo, pero para hacerlo un poco más, más entretenido también para los que están vía Zoom, la verdad es que vivir el zoológico de estos meses dentro de la convención es bastante increíble, porque no tiene ninguna relación el texto con el proceso. Comparto lo que dice Javier, los discursos incendiarios, el extremismo de la verbalización de conceptos, la falta de búsqueda de acuerdos, el creer que se estaba refundando todo y que todo lo anterior fue malo. Ahora, ustedes van a ver por ahí, incluso estos los 30 años, fue como, vamos en contra de todo, incluso los 30 años. Entonces, claro, se suma lo que hablaba Pamela de los partidos políticos, es parte de la crítica a todo lo anterior. Como si se partiera de cero. Y todos sabemos que la historia es volver a empezar muchas veces. Entonces, ahora que el texto está, yo ahí, Javier, yo creo que no, más que el tema de los amarillos o lo que fuera, ni tampoco el colectivo socialista, porque el colectivo socialista tenía 3 almas, entre ellos tampoco se ponían de acuerdo. Yo creo realmente que, y que me tocó colaborar dentro de la convención, gracias a la generosa
invitación que me hicieron, entre otros, Lucho Barceló, y colaborar con muchos que, como ustedes, fueron alumnos míos, ayudantes míos, que eran convencionales y que me pidieron estar adentro, y que pude tener la oportunidad. Fue más bien que cuando, fíjense, 3 segundos, nos gastamos, o sea, la comisión, 5 meses más o menos en el reglamento. 3 reglamentos de ética, con un montón de artículos, valores de los reglamentos, una locura, 5 meses, casi la mitad del plazo, para hacer los reglamentos. Esto podría ser mucho más rápido. Y segundo, después de todo eso, los acuerdos, yo creo que cuando la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico le rechazan prácticamente todo el primer informe, un inciso solo, y luego tienen que ir al segundo informe, y luego yo creo que cuando el presidente Boric como presidente hace una gestión dentro de la comisión, en el sentido de que parte de su futuro también exitoso y de todo el país depende de la convención, yo creo que ahí también hay una mirada distinta de muchas y muchos dentro de la convención. Eso ayudó a buscar consensos en normas en el Pleno. Entonces, hay, como decía Pizarro, una panoplia constitucional, hay normas por aquí, por allá, que representan distintas cosas, pero entre esa panoplia y la armonización vamos a llegar a un texto que va a estar bastante, como decía Javier y también Pamela, razonable. Es un texto que no es lo mejor, pudo haber sido mucho más didáctico, pudo haber sido un texto de lujo constitucional para los tiempos que viven, no es la pieza que Mortati podría hablar entre la materialidad de la Constitución y la formalidad de la Constitución en una misma línea, sino que vamos a tener que hacer una interpretación constitucional fuerte para lograr los objetivos, pero es mejor que lo que teníamos y nos da la posibilidad de desarrollarnos sustentablemente. Así que yo creo que esa es la crítica, y lo que decía Carolina, cómo salimos a conversar de la Constitución y quizás también ya dejando atrás a quienes la escribieron, que no fueron, salvo excepciones muy especiales, no fueron los grandes portadores de la buena noticia. Ahora tenemos que tener otros portadores de la buena noticia, y en poco tiempo, para lograr que se apruebe. De lo contrario, vamos a estar con las sombras y los fantasmas que hoy día se han colocado y que hay poco tiempo para recuperar. Si era 80-20, tenemos que llegar lo más cercano al 80. Eso, Carolina. Muchas gracias, José Antonio. Oiga, miren, hay un conjunto de expresiones en el chat, la mayoría son comentarios, felicitaciones, incluso invitaciones a Javier Couso a irse al PPD, pero hay una pregunta que quisiera leerles que hizo Marta Maurás y que en esta última vuelta, el que quiera la tome, junto con una pregunta que yo les voy a hacer y que quisiera invitar a nuestro convencional, Lucho Barceló, que se sumara a responder esta última pregunta. La pregunta de Marta, se las voy a leer, está aquí, que dice: la preocupación mayor sobre la plurinacionalidad es que se lleva a extremos la autonomía, más allá de lo territorial, incluso con capacidad de diálogo y acuerdos transfronterizos. ¿No será too much? ¿No suscitará tensiones permanentes con el Estado unitario? Eso pregunta Marta. Entonces, al darles la palabra, les pido los que les tinque que se refieran a esto, pero les quiero yo plantear una pregunta que se refiere a, dado que vamos a entrar en tierra derecha, viene la etapa campaña, plebiscito, ¿qué creen ustedes que debiera ser el mensaje a las personas en el sentido de en qué dimensión de nuestra vida como sociedad y en su vida como persona van a notar primero la vigencia de la nueva Constitución? O sea, ¿qué cosas vamos a empezar a ver que se mueven en el corto plazo una vez que se apruebe la Constitución? Porque sabemos que aquí va a haber procesos, algunos que van a ser muy largos, que van a estar mediados por mucha legislación que hay que dictar, que se va a discutir, etcétera. Pero quizá hay otros aspectos que más en el corto plazo podamos empezar a sentir, digamos, esta música, este olor que decía Javier de cómo va a ser el nuevo sistema bajo la vigencia de la nueva Constitución. Bueno, en el caso de Lucho quizá nos quiera decir algo más también,
producto que han salido muchos temas sobre los cuales tiene opinión. Entonces le daría primero la palabra a Lucho y después seguimos con los demás. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, saludo a todas las personas que están presentes vía telemática. A la mayoría no los conozco, a algunos sí. Veo ahí a María Angélica Fuentes. Mis saludos. Ella es de prácticamente mi zona, Concepción. Yo soy de Los Ángeles. Y ¿qué es lo que le podría decir? La verdad es que yo no venía más bien a escuchar que a plantear interrogantes, afirmaciones, ¿no es cierto?, dudas. Pero de lo que ustedes han dicho, yo me quedaría con lo siguiente, que aquí lo fundamental de por qué esta nueva constitución o este texto se desprestigió no es a causa del texto mismo, sino que es a causa, como alguien bien decía, o algunos, de ciertas frases estridentes que no fueron bien calculadas por parte de muchos convencionales. Y evidentemente el episodio de Rojas Báez también nos dañó, ¿me entiendes? Pero creo que no podría ser de otra forma. Esto lo dije el otro día en una reunión en el PPD. Creo que no podía ser de otra forma, porque aquí vienen 155 convencionales que vienen de parcialidades, de identidades, de fraccionamientos distintos. Entonces, el resultado creo que no podía ser distinto. Afortunadamente, y como alguien acabo de ver ahí que lo puso en el chat, teníamos un mecanismo para pulir la piedra bruta, y ese fueron los 2/3. Y afortunadamente con los 2/3 logramos morigerar muchas esquinas muy afiladas, muy agudas, que habían en las normas aprobadas en comisión, que como ustedes saben se aprobaba por simple mayoría, y en consecuencia permitía que pasara prácticamente cualquier norma por la composición interna de la convención. Eso es lo primero. Lo segundo, que lo grato que tiene esta convención, es que esta constitución o proyecto constitucional, es que hay un giro en el marco social. Al inaugurar un Estado social y democrático de derechos, ya sabemos cuáles son los derechos que se potencian. Aquí vamos a entrar en eso. Y yo creo que ese va a ser el gran aliciente, por lo demás, respondiendo también la pregunta que decía Pamela, la última pregunta, que es la que se tiene que mostrar más, ¿no es cierto?, para los efectos de la gente que está indecisa, se atreva a votar por el apruebo. Porque yo creo que justamente en el tema salud, en el tema previsión, en el tema reformas laborales, alguien hablaba de la titularidad sindical hace algún rato, esos son los temas que de alguna forma son el anzuelo de lo que a la gente le interesa en la vida diaria, y fundamentalmente la salud. Ahí es donde tenemos que avanzar rápidamente. Respecto de la paridad, ¿qué duda puede caber? Que ese también es otro tema que debe estar patente, porque si hay gente humillada dentro de los socialmente excluidos, ¿no es cierto?, son nuestras mujeres, y fundamentalmente nuestras mujeres de clase media, no solo las proletarias, que es un concepto que probablemente allá pueda estar algo en desuso. Así que ese es otro tema también, otro punto en el que hay que poner énfasis. Y ahora me voy a referir al tema de los pueblos originarios. Yo no estoy de acuerdo, también lo dije en una reunión del PPD hace unos días, en que esta sea una constitución indigenista. No lo es. Lo que ha ocurrido es producto del identitarismo, de las ganas de hacer las cosas, del voluntarismo extremo que hemos vivido adentro de la convención, es que se repiten las normas indígenas en forma explícita a través de muchas partes de la Constitución, que no las he contado en realidad, pero sí me suena mucho. Y tal vez habría bastado, o sin duda habría bastado, colocar un principio general dentro del capítulo de principio, o tal vez en algunos capítulos más, y basta y sobra. Bueno, no se hizo así, no resultó así, y al final no quedó más que votar así. Por ejemplo, yo muchas veces tuve la duda de votar la norma por la reiteración excesiva, es una verdadera reverberación, ¿me entiendes? Pero no votarlo significaba que nos quedáramos sin una norma, en mi concepto, justa. Ahí está, quizás en armonización, yo no estoy ahí, estuve en preámbulo, y en armonización, lo voy a hacer un rato más porque tenemos reunión de colectivo, puedan estar mejorando las cosas allí. Y digo que no es indigenista, además, porque en el fondo lo que hay aquí, esta es una constitución socialmente inclusiva, está incluyendo a nuevos actores, como actores políticos, no solo como actores sociales, como actores políticos, y dentro de ellos están los pueblos originarios. Lo que hace es
reconsiderarlos, colocarlos en la escena política, y de esa forma, ¿no es cierto?, que tengan la cuota de poder que a lo menos yo entiendo que corresponde. Alguien dice por ahí, bueno, tal vez hay una situación extrema ahí porque tienen derecho a hacer negociación transfronteriza. Yo le digo que en realidad en la Constitución está debidamente asegurado que las relaciones exteriores las conduce el presidente de la República, nadie más que él. Y respecto a esos temas, para quien haya sido gobernador regional o quien haya sido gobernador provincial, sabemos que celebrábamos convenios. Yo fui gobernador provincial de Biobío entre el 2014 y el 2018, María Angélica también fue gobernadora. Sabemos que celebramos convenios, por ejemplo, con Neuquén a cada rato, sobre temas culturales, sobre temas sociales, e incluso alguna vez se trató de hacer sobre un tema de justamente para los pueblos fronterizos, de que pudieran transitar libremente entre un sector y otro, porque ellos están familiarmente divididos, la línea fronteriza los dividió a ellos, dividió familias. Entonces, yo personalmente con eso no me asusto, pero entiendo lo que puede pasar a todo nivel, de que hay gente que tenga dudas. Para mí, las relaciones exteriores están dadas por el presidente de la República. Si eso sucede, en definitiva, tendrá que regularlo la ley. La ley tendrá que tomar las precauciones del caso, porque evidentemente me parece lógico que se pueda pensar que eso pueda significar, ¿no es cierto?, algún tema con la droga, con los temas, incluso con los temas fronterizos con los otros países, en el caso de la gente que está cerca de Bolivia. Pero no me asusta si la ley, en definitiva, que se tiene que implementar, queda bien hecha. Eso es lo que yo planteo. Entonces, yo el tema pueblo originario lo veo dentro de un marco mayor, que son los socialmente excluidos. Eso es lo segundo. Y lo que se hace aquí, esta es una gran constitución que coloca en el tapete como actores políticos a los socialmente excluidos. Eso es lo que yo diría en fundamental. Ahora les quiero contar que a propósito de la última encuesta CADEM, tengo la impresión de que desde el momento en que desaparezcan los señores convencionales de escena, especialmente los que hablan mucho, este texto constitucional, además debidamente armonizado, pulido, nos va a permitir, en definitiva, ¿no es cierto?, que sea aprobado. Yo soy optimista en aquello. ¿Qué otra cosa podría decir? Aquí anoté algo, gracias que no se me vaya algo. Sí, lo otro, en esta constitución dice que no se zanjó el sistema electoral, complejo. Yo también estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. ¿Cómo vamos a tener un tema que se va a tener que solucionar por ley lo antes posible? Porque de lo contrario vamos a tener un problema de fraccionamiento excesivo. Respecto al derecho de propiedad, se ha hecho un escándalo con el tema del precio justo. Aquí ya vemos probablemente muchos abogados de lo que se utilizó en la frase de Bello nomás. La frase de Bello, el precio justo a propósito de la rescisión por lesión enorme. Artículo 1889, 1890, si mal no recuerdo. Ese es el precio justo. Y todos los que hemos tenido juicios de expropiación, sabemos que el precio justo es el precio de mercado. Y que el precio de mercado, ¿cómo se determina? Se determina a través de tasaciones y valores, ¿no es cierto?, en una determinada época, en una determinada zona de propiedad de carácter similar. Entonces, tal como decía el profesor Couso, lo que pasa es que estamos pasando de una constitución ultraliberal y ultraprotectora del derecho de propiedad a otra que siéndolo igual y siendo también protectora, obviamente no emplea el lenguaje que emplea esta. Yo creo que al final es un problema de lenguaje. Es lo que pienso. Respecto a la responsabilidad fiscal, se establece la responsabilidad fiscal, que es un tema que costó bastante colocarlo, ¿me entiendes? Mucho, pero se hizo. Y eso tiene que ver, en definitiva, con los 2 tercios. Los 2 tercios fue una muy buena herramienta para que esta Constitución sea un texto decente. Por supuesto que podemos mejorarlo, porque hay una remisión a leyes inmensa, yo no me acuerdo cuántas son, pero algo leí el otro día, hay una cantidad inmensa de remisiones a leyes, pero bueno, de repente uno piensa que estamos en presencia de una especie de ley penal en blanco, ¿no es cierto?, que se le están dando facultades a otros para que arreglen lo que no se pudo establecer en el diálogo constitucional. Bueno, algo de eso hay, habrá que hacerlo en definitiva. No me asusta esta Constitución,
En algún momento también, hasta hace unos 3 meses atrás, tuve muchas dudas, no en cuanto a aprobar, porque no me veo en una situación de rechazando. Yo personalmente no me veo en esa situación por mi propia historia, pero tenía dudas de su calidad. Yo creo que, como lo dijo el profesor Couso hace algún tiempo atrás, creo que fue él, en una entrevista que le leí a él o a alguien más, es una constitución razonable, ¿me entiendes? Así que yo soy optimista. El tema de los pueblos originarios no me asusta. El tema de las identidades que están adquiriendo derechos en la Constitución tampoco me asustan. Es solamente una expresión, una concreción de los que han sido históricamente excluidos para que en definitiva tengan actoría política. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos que ir cerrando porque quedamos de terminar a las 8. Entonces vamos a darle esta última vuelta a la palabra muy brevemente a los invitados para que redondeen los temas que quedaron planteados y se despidan. Primero se la vamos a dar a Javier porque el primero que se tiene que ir, y después seguimos con José Antonio y terminamos con Pamela. Muchas Javier, gracias. Muchas gracias, Carolina. Un gusto conocer al convencional Barceló, con quien no tenía el gusto. A ver, quisiera referirme también a lo indigenista, porque es algo que se ha hablado mucho. Cuando uno mira con frialdad, y acá quiero remitirme al plurinacionalismo analizado por la Comisión de Venecia, yo realmente recomiendo ese documento. Está online, está en castellano y en inglés. Es un documento de 30 páginas muy bien pensado, y básicamente da luz verde estos son, ¿quiénes son en la Comisión de Venecia? Son 50 constitucionalistas convocados a analizar y dar opiniones con misiones que se instalan en los países por una semana, que tienen cerca de 40 años de una especie de jurisprudencia interna, digamos, de qué evalúan. Y es bien interesante cómo se refieren a cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dialoga muy bien con el plurinacionalismo adoptado en Chile. O sea, no es la invención de la rueda, insisto, es el documento generado a propósito de la visita de la Comisión de Venecia a Chile, invitada por el Senado y el Tribunal Constitucional actuales. Después dejaron de hablar de ello en el Senado, después de que emitió su informe, porque parece que no era lo que esperaban. Y lo que más impresiona es que, yo lo miraría así, nosotros estamos con un conflicto en la macrozona sur particularmente, que solo ha empeorado con el curso de los años o se ha mantenido. O sea, la gente habla del estado de excepción constitucional, pero hubo 2 fallecidos en el último que decretó Piñera. O sea, no es algo que haya mainado. Yo recuerdo incluso la rebelión zapatista fue más corta fue como una especie de erupción y después de alguna manera desapareció. Pero acá llevamos 2 décadas en que solo empeora. Y uno puede decir, esto va a darle más ímpetu a los violentistas que hay dentro del grupo de conflicto de la macrozona sur, o puede quitarles motivos, porque por primera vez el Estado, los escaños reservados, que son considerados unos entreguistas por la CAM, van a tener algo que mostrar, porque muchas veces se le prometió cosas. La última vez fue el 2003, en el informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y ni siquiera a los 2 años, cuando tuvimos una oportunidad de reformar la Constitución, les dimos reconocimiento constitucional. La derecha se opuso. Entonces, la sensación que tengo es que esto puede ser mirado, finalmente hay algo de apuesta en todo esto, como algo que va a exacerbar el conflicto o le va a dar una posibilidad de canalización institucional, de conducto institucional. Lo que está claro es que hemos intentado muchas cosas y hasta ahora no hemos dado solución a esto. Y cuando uno le toma el peso a lo que dice el informe de Verdad Histórica, genocidio en el siglo XIX, no usa otra palabra, genocidio. Esta es la comisión dirigida por Patricio Aylwin, con gente como Carlos Peña, como Felipe Larraín, firmando. Expoliación a comienzos del siglo XX. Cuando uno se da cuenta que en Nueva Zelanda se han gastado $2.000 millones neozelandeses en compra de tierras para retornar al grupo maori, 17% de la población en Nueva Zelanda. O sea, cuando uno le toma el peso, yo he tenido la oportunidad de estar en Wellington en varias actividades académicas, y uno tiene que estar 15 minutos en silencio, escuchando hablar un idioma que uno no entiende nada, para que casi performativamente uno sienta lo que ellos sentían cuando fueron oprimidos por gente que llegó después. Ahí se da cuenta que cuando uno se toma en serio lo que es la profundidad de esa herida,
uno se da cuenta que, y cuando mira además lo que quedó, si todo está entregado a la ley, yo me pondría en los zapatos de los pueblos originarios. Un legislador donde ellos son minoría permanente e insular va a ser la que defina los contornos de este Estado plurinacional. No ellos, sino nosotros, los Wincas. Entonces, yo creo que hay mucho aquí de falta de imaginación, de ponerse en el lugar del otro y de la otra en este caso. Yo les agradezco la invitación, ha sido uno de los mejores conversatorios que he estado, así que felicitaciones a los organizadores y las organizadoras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por haber participado. Ojalá te veamos de nuevo en este proceso que va a estar muy intenso. Vamos a terminar entonces con José Antonio y Pamela, la última vuelta. Bueno, voy a sumar, para no repetir y para agradecer estas últimas palabras, pero voy a meter un tema en el ping-pong de temas, que es el tema de agua. Esto ayer se zanjó y terminamos a las 4:30 de la mañana discutiendo el pacto de las transitorias. Dependía del inciso de aguas. De los 3 artículos dependía uno, del inciso 37, en el cual los pueblos originarios, de los cuales habla Javier, pusieron bajo condición del acuerdo, de los 3 artículos, había uno que solamente un grupo de todo el bloque de centro-izquierda no quería suscribir. Yo creo que más bien porque no conocían el alcance de lo que estaban planteando. Explico. Las aguas pasan, de acuerdo a la norma constitucional, a ser usos administrativos y ya no son derechos de propiedad. Hoy día ustedes entran por internet y compran o venden agua. Entonces la Constitución rige in actum. Esa es la norma, pasan a ser derechos de uso, o sea, son autorizaciones de uso. Y por tanto no deberían comercializarse. Esto es parte de lo que ya decía el Código de Agua en estos 11 años de tramitación, en los cuales hemos tenido que estar trabajando para el nuevo Código de Agua con un artículo transitorio que obliga a inscribir los derechos de agua. Bueno, pero esa discusión permite también que los pueblos originarios tengan el agua asegurada, como para el consumo humano, los pequeños agricultores, los sectores rurales, los APR, eso está dentro de las normas permanentes y la norma transitoria. Obviamente que las especulaciones de los derechos de agua quedan fuera de este sistema, del sistema transitorio que se va a votar ahora en la comisión y posteriormente en el pleno. Pero además la norma permanente establece un régimen en que se prioriza el agua para el consumo humano, y los otros usos que va definiendo la ley no se pueden comercializar, están fuera del comercio humano. Entonces, obviamente eso y beneficia también a los pueblos originarios, como hablamos. O sea, eso es algo que debíamos hacer, es un anacronismo que tenía nuestro sistema constitucional. Sabemos la crisis hídrica que hay, y el Ministerio de Obras Públicas tenía que dictar decretos extraordinarios con luchas campales en la Contraloría General de la República por tratar de interpretar la norma para poder satisfacer los derechos de agua de las personas frente a la especulación. No hablo de la actividad económica, sino a la especulación. O sea, hay aportes muy importantes dentro del Estado social y democrático de derecho. Está también de los derechos que se han hablado, los clásicos de seguridad social, educación, etcétera. Está el derecho a la vivienda, que también requiere una implementación legal. Todos los derechos económicos, sociales y culturales tienen una implementación legal que se va a hacer en los próximos 4 años, que se establece distintas modalidades para que el presidente de la República envíe los proyectos de ley y se discuta en el Parlamento, vale decir, democráticamente, cómo incorporamos los derechos económicos, sociales y culturales. Ya no es solamente una definición muy importante, que es la norma de apertura constitucional, como diría Crisafulli, una disposición de principio, los derechos del Estado social y democrático de derechos, la norma de apertura constitucional, pero luego viene el catálogo de derechos fundamentales que nos reivindica de la década del 50. Bueno, nosotros nos quedamos afuera con este Estado liberal de estos derechos, por tanto, lo que hacemos es incorporar algo que hace 3 o 4 décadas ya está en el sistema constitucional del derecho comparado a los regímenes políticos democráticos. Por tanto, nos estamos colocando en línea con lo que son los regímenes democráticos y estamos entregando al Parlamento
y al presidente, con el principio de la estabilidad presupuestaria y de responsabilidad fiscal, los derechos económicos, sociales y culturales. Termino diciendo que hay muchos defectos, hay problemas sobre todo de redacción de normas, sobre todo de historia, de cómo de las intervenciones desafortunadas, como decía Lucho Barceló, que escuchábamos con pavor, ¿cierto, Lucho? Ciertas cosas realmente anacrónicas, que, como dice también mi querido Lucho, afortunadamente teníamos 2/3 partes y esas cosas se iban cayendo. Pero claro, el que la escuchaba era obviamente la anticampaña de un texto constitucional. Así que bueno, con eso termino justamente agradeciendo a la invitación de la Fundación por la Democracia y a todos los que han escuchado pacientemente en este rato. Gracias, Carola. Gracias a ti, José Antonio. Pamela, queda usted Bueno, a cargo del broche de oro. Ok, bueno, voy a terminar, bueno, obviamente con los agradecimientos primero a la Fundación, a Víctor que nos convocó, a la Carolina, que es una estupenda moderación con preguntas muy concretas, porque a veces es difícil, ¿no es cierto?, abordar este tema. También quiero hacer un reconocimiento a Luis Barceló y a través de él a la Convención Constitucional. Yo creo que ha sido un proceso muy complejo, ya todo lo que hemos seguido el proceso lo hemos visto. Pero a pesar de esa complejidad, de todas las críticas, en tiempo y forma, vamos a tener un texto constitucional que se va a poder plebiscitar el 4 de septiembre. Y eso no es menor, ¿ya? Eso no lo tenemos que dar por sentado. Carolina preguntaba cuáles van a ser las cosas concretas que vamos a ver. Yo creo que si se aprueba el texto constitucional y esta definición de un Estado social y democrático de derecho va a permitir el desarrollo de legislación y políticas públicas que van a ir en beneficio de amplios sectores de la ciudadanía, y creo que también va a haber una cuestión más visual, ¿no es cierto?, en la representación política, que es la incorporación de actores nuevos a la política, y yo creo que eso puede ser muy importante para poder como fortalecer la política, fortalecer la democracia. Y bueno, con todas las dificultades, las imperfecciones, creo que este es el momento de hacer ese puente hacia el ciclo político nuevo, así que nos quedan todavía meses de seguir, bueno, un par de meses de seguir conversando para conocer mejor y apropiarnos más de los contenidos del texto constitucional. Así que eso, muchas gracias a todos y todos también que estuvieron acá estas casi 2 horas conversando sobre el nuevo texto constitucional. Gracias, Pamela. A ver si no me abandona la señal antes de despedirme. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, muy especialmente a Pamela, a Javier, a José Antonio, a la Fundación, a Víctor que nos convocó, a todos los presentes, muy especialmente a Luis Barceló por haber venido y habernos compartido su experiencia y su punto de vista. Quedamos todos convocados, vienen meses muy intensos, nos jugamos mucho en este proceso constituyente y esperamos que cada uno de ustedes pueda hacer su parte para aportar a dejar atrás esta larga historia de la Constitución de 1980 y el inicio de una nueva era constitucional para nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien.